Señor, ni aún esta situación de pandemia mundial, el coronavirus, y ni aún los anteriores virus que causaron epidemias, que causaron endemias en sitios totalmente cerrados, se te ha podido parar enfrente, Señor. Nosotros los que por misericordia tuya hemos podido tener una relación contigo, Padre, tenemos a quien recurrir, Padre. Tenemos a quien ir, que eres tú. Tú nos abres los brazos. Oh Señor, en esta noche y en este tiempo que vamos a estar dedicándolo a orar y también a estudiar tu palabra a través del Catecismo Westminster. Señor, en este tiempo queremos glorificarte. Te damos las gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si alguno de los presentes tiene alguna acción de gracias o algún testimonio que dar, perdón, le voy a permitir poder compartirlo, pues, y también que esa acción de gracias o ese testimonio sea también un motivo para orar durante esta reunión. Así que si alguno de ustedes tiene un testimonio o una acción de gracias, puede hacerlo. Tienen el tiempo para ustedes. La hermana Ana o el hermano Juan, que son los que están aquí presentes, ¿tienen algún testimonio? Sí, hermano. Sí, quiero darle las gracias al Señor por permitirme estar presente en, en cada estudio, porque verdaderamente le tengo mucha importancia, porque ya mucho tiempo, muchas otras ocasiones había participado, pero era algo inconstante de mi parte. Y le he pedido al Señor que me dé ese hacer y ese querer, que me dé esas ganas. Y yo como creyente también poner de mi parte y tener ese entusiasmo y siempre estar presente en las cosas del Señor para que sea de buen fruto todo lo que yo haga y que tenga que hacer y que sea agradable para el Señor. Le doy las gracias al Señor, que también pronto estaré de cumpleaños el 14 de agosto y darle las gracias por ese día que pronto va a llegar Dios primero. El Sí, viernes. el viernes, sí. Okay. Ese día vamos a estar pendientes, que no se nos olvide, pues, y poder llamarte, poder orar contigo ese día y poder darte ánimo, Juan. Sí, hermano, así. La hermana Ana, Camilo. Buenas noches, mis hermanos. Sí, también quiero dar gracias a Dios. Tengo mucho por qué agradecer al Señor, nuestro Padre. Habíamos programado con mi hermana Amelia, no sé si el hermano la tiene de pronto presente, la hermana Amelia Ballesteros. Habíamos programado hoy, para a partir de hoy, reunirnos todas las mañanas por este medio, ¿no? Para estar orando y estar en esa búsqueda cada miércoles. Y doy gracias a Dios porque el Señor hoy nos permitió tener una mañana regocijada, una mañana de verdad que ha sido de gran bendición en nuestras vidas. Nos gozamos mucho y también quiero darle gracias a Dios porque no me había podido conectar pues en el programa con usted de los miércoles y hoy he tenido esa oportunidad y de verdad que le agradezco a Dios por permitirme poder estar aquí con ustedes ahora también adorando al Señor con nuestros clamores y nuestra acción de gracias. Así que estoy muy agradecida con el Señor, mis hermanos. Amén. Hermana Ana, una pregunta. ¿Amelia Ballesteros es discípula suya o es una persona que usted está evangelizando? No, Amelia ella fue incluso más bien como mi maestra
hace como unos 4 años cuando empecé a congregarme en Veranillo. Ella Ajá. fue, yo era como su discípula más bien. Ok. Sí, entonces ahora pues bueno, siempre hemos tenido una buena amistad, además de una buena hermandad. Siempre tenemos esa oportunidad de compartir cada vez que podemos y estamos muy pendientes la una de la otra. Sí, Ok. así que vamos a estar orando para que el Señor nos ayude a llevar a cabo cada miércoles esta reunión de pasar esta mañana en oración. Amén, así es. Y sí sería importante, ¿no? Como usted bien lo dice, hermana, una buena iniciativa que podamos nosotros, lo que estamos pues conformando este grupo, ya sea de manera temporal o de manera permanente, lo que así posteriormente el tiempo permita poder decidir eso, que Amén. estemos apoyándonos pues en oración. Y es cierto, pudiese ser que en la mañana, así a las 5 de la mañana, llame yo a Juan y lo despierte de su sueño plácido y nos pongamos a orar como hasta las Sí. 7 de la mañana, ¿verdad, Juan? Ujú. Sería interesante iniciativa esa. Y Sí. bueno, Sí, hermano César. Sí, yo le hermano César. agradezco a Dios. Sí, ajá, dime, Juan. También yo quería profundizar también algún tema, bueno, sobre ayuno, el ayuno, mucho más adelante, no sé, cuando usted pueda. Bueno, yo nada más te adelanto, Juan, y voy a aprovechar para decirte, el ayuno es una práctica de tipo votiva o devocional, si es que se puede llamar de esa manera, que los judíos practicaban. Entonces, el ayuno, como nosotros sabemos y nosotros vemos, el ayuno es un tiempo en el que la persona se priva de alimentos, pero dedica ese tiempo para orar de una manera más intensa, más concentrada. Pero sí te digo algo del ayuno, Juan. Nosotros podemos ayunar, claro que sí. Nosotros podemos convocar ayuno para clamar por algunas circunstancias que están dándose, claro que sí. Pero acuérdate de algo, no sé si fue contigo que una vez yo hablé de ese tema y habíamos visto que el ayuno es una forma de duelo también. ¿Qué te quiero decir con duelo? O sea, es una forma de expresar dolor. Y cuando en la Biblia tú ves que las personas se sometían a ayuno, más en el Antiguo Testamento, que ves que las personas se sometían a ayuno y silicio, siempre se menciona la palabra silicio ahí ligada, es porque las personas estaban en ese momento teniendo un luto por alguna situación que se había dado, por una guerra, por un inminente juicio de Dios. Y en el caso de Israel, en el año habían 3 ayunos que se establecían y ellos iban a los lugares de adoración. Cuando estuvo en Silo, iban a Silo. Cuando se convirtió del tabernáculo a templo, ya también ayunaban ahí. Pero el ayuno siempre, hermano, es una señal de dolor. Por ejemplo, imagínate que yo recibí esta mañana la noticia de que el pastor Laurencio Montero, que es amigo personal mío, está con cáncer. Entonces eso me ocasionó una tristeza tremenda. Entonces yo hubiese podido ponerme a ayunar para que Dios lo sanara. Bueno, aprovechando, oro por eso. Pero el ayuno inmediato que yo hubiese tenido, habiendo conocido esa noticia, era una señal de dolor, de luto. No porque él se haya muerto, porque el luto o el duelo no es porque necesariamente la gente se haya muerto. Los lutos, viéndolo desde el punto de vista bíblico o duelo, se hacen porque hay algo de qué lamentarse. Por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos. Cuando Esther, a través de Mardoqueo, se da cuenta que el rey Asuero había firmado un edicto para eliminar a todos los judíos en un día, Esther
convocó ayuno ya siendo la esposa del rey Asuero, ya convocó ayuno con sus doncellas. Ahora, ese ayuno lo convocaron precisamente fue porque ella era parte del grupo de personas que iban a matar posteriormente cuando esa ley se hiciera efectiva. Sí. Entonces, ahí hubo luto, ahí hubo dolor. Y también el caso de cuando Jonás fue a predicar a Nínive, que se resiste él, el pez lo traga y lo escupe en Nínive o cerca de Nínive, porque curiosamente por Nínive pasa un río que es el río Éufrates. Entonces, dice que él anunciando el mensaje de juicio, porque Jonás lo que dijo fue lo siguiente: de aquí a 40 días, si no son arrepentidos, el Señor los va a destruir. Y la Biblia nos dice que tanto el rey como todos sus súbditos y aún los animales fueron sometidos a ayuno y silicio, guardaron silicio. Entonces la Biblia nos dice que Dios se arrepintió del mal que había hecho. ¿Por qué? Porque el luto que ellos demostraron a través del ayuno agradó a Dios. Pero lo que yo quiero que tú entiendas, Juan, y que posteriormente vamos a poder ver con un estudio más extenso, no es lo que hoy se practica como ayuno, donde la gente cree que con el ayuno va a cambiar las cosas. Mira, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que la oración que nosotros elevamos a Dios es porque queremos descansar en el Señor y tener comunión con Dios. Amén. Eso de decir, hermano Juan y hermana Camilo que está ahí, que la oración, poder es incorrecto. El que tiene poder es Dios. Amén. Y acuérdense que Dios contesta las oraciones de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, ya sea que yo ore gritando y desgalillándome, ayunando y contorsionándome como una cuerda en el piso, eso no va a impresionar a Dios. Dios va a contestar las oraciones de acuerdo a su voluntad. Pero ¿por qué oramos? Ese es el medio para acercarnos a Dios, tener comunión con Él y adorarlo. Es uno de los medios que tenemos de adoración. Entonces, si te digo esto, aprovecho para decirte esto. ¿Por qué? Porque yo sé que ahorita mismo hay un bombardeo de grupos fundamentalistas cristianos que andan diciendo que nosotros estamos en la situación que estamos por falta de oración o por falta de ayuno. No, nosotros no estamos en esta situación por falta de oración o por falta de ayuno o porque hayamos pecado. Es porque Dios así en su providencia lo ha permitido. Nosotros hemos estado desarrollando un tema de providencia durante todo este tiempo precisamente para ir aclarando esas dudas. Entonces, claro que yo puedo tener contigo algún tipo de, o con los hermanos, tocar ese tema y desarrollarlo, pero sí es importante que sepamos que tenemos que orar, sí, y tenemos que Amén. ir en un espíritu de oración, pero que no creamos que porque oramos, eso, de ahí va a emanar un poder místico y misterioso y va a cambiar las cosas. Dios contesta oraciones de acuerdo a su soberana voluntad. No porque oremos van a cambiar las cosas y porque no oramos no se van a cambiar. Igual, hay momentos en que oramos por algo y Dios la mejora porque esa es su voluntad, mejorar. Amén. Para que tengamos eso clarito, ¿no? Entonces, siguiendo con la oración, voy a estar, pues, yo también dando testimonio de que el día de ayer, estuvo mi hermano aquí. Yo tengo un hermano, yo soy el menor de 8 hermanos. Uno murió el año pasado y bueno, él sigue siendo el menor. Y mi hermano, uno de mis hermanos vino a visitarme porque él se corta el cabello cerca. Que hay un muchacho que corta cabello y los días que se le permite por el horario, él viene y se corta el cabello e inmediatamente se regresa para su casa. Y pudimos conversar. Y bueno, mi hermano y yo anteriormente teníamos una muy mala relación. Teníamos muy mala relación y le agradezco a Dios pues que mi hermano ha cambiado totalmente su impresión de mí
y yo también le he abierto el corazón, y él me dice que yo soy su hermano, que me quiere mucho, y yo entonces también le digo lo mismo, y le agradezco a Dios porque, como dije anteriormente, teníamos muchos problemas, muchas disputas, muchos pleitos, y ya eso, gracias a Dios, no es. Así que le agradezco a Dios por eso. Yo voy a estarle pidiendo a mi hermana Ana, estando por las acciones de gracia y testimonio que se han dado. Bueno, por Juan, que está, gracias a Dios, por su constancia en la participación en las reuniones y en su caminar con Cristo, y por su cumpleaños viernes 14, por lo que usted mencionó de la señora Amelia Ballesteros, y por el agradecimiento que yo estoy dando a Dios por la reconciliación con mi hermano. Así que, hermana, le voy a pedir que nos esté dirigiendo en esa oración. Amén, hermano. Oramos. Amado Padre Celestial, seguimos aquí, Señor, en tu presencia, oh Dios, en oración, en esta hora que nos has permitido, Señor, reunirnos aquí, mis hermanos y yo, Padre, para poner, Señor, en tus manos, oh Dios, estas peticiones que hemos traído, Señor, delante de ti en esta noche. Padre, para rogarte, oh Dios, ahora por la vida de mi hermano Juan. Señor mío, tú que conoces su corazón, conoces, Padre eterno, sus debilidades, Padre. Oramos ahora, Señor, porque tú le ayudes, Padre eterno, cada día, Señor, a entender tu palabra a través de que las reuniones que se están llevando a cabo, Señor, dale entendimiento a mi hermano Juan para que cada día él pueda tener tu palabra clara, Señor, y pueda tener esa comunión contigo, Señor, cada día, Padre. Gracias te damos por esto, Padre eterno. Ayúdale a mi hermano Juan, Señor. Guíalo, Padre amado. Condúcelo, Señor, conforme tú quieres, Padre, que él se dirija, oh Dios. También te ruego, Padre, que seas tú con él ahora llevando a cabo su cumpleaños el día 14 de agosto. Señor, permítele, oh Dios, que ese día él pueda glorificarte, Señor, exaltarte como cada día en su vida, él pueda cada día, Señor, vivir una vida para ti, Señor. Gracias porque hasta aquí tú lo has ayudado, Padre, y que él pueda entender que él está aquí, Señor, porque tú le has permitido, Padre, que no tenga en poco tu misericordia, Señor. Ayuda a mi hermano Juan, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que seas tú con él. Padre eterno, también te ruego, Padre amado, por mi hermano César. Padre amado, gracias, Señor, porque tú le has permitido también poder llevar a cabo las reuniones en estos grupos, Señor. Gracias porque has sido tú ayudándole, tú guiándole, dándole entendimiento, Señor, cada día para entender tu palabra, poderse conducir, Señor, también de manera que te agrada, Señor. Ayuda a mi hermano César cada día, Padre eterno. Ayúdale, Señor, en todo lo que él haga, Padre, que en todo te glorifique, Señor. Gracias te damos porque ahora él nos cuenta también que ha tenido ya ese acercamiento con su hermano, ya ha tenido esa reconciliación porque antes tenían muy mala relación, pero él está gozoso y da gloria a ti porque él sabe que tú has intervenido para que esa relación se mejore y confiamos, Señor, que tú tomes control y que esa relación siga mejorando, Padre, pero que ante todo el hermano de mi hermano César te pueda conocer, Señor. Dale el don del arrepentimiento a él, Padre, para que se convierta, Padre eterno, a ti, para que reconozca que es pecador y que necesita arrepentirse y venir a ti porque necesita un Salvador. Dale, Señor, ese privilegio del don del arrepentimiento, Padre. Te lo rogamos, Señor, cada día, Padre. Toma control en esa situación, en esa relación. Dale a mi hermano César las palabras adecuadas para dirigirse a su hermano cada día, Señor. En tus manos, Señor, ponemos esa situación y confiamos en que tú intervengas siempre en esta relación, Padre.
En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amparados en Jesucristo, traemos a ti nuestras súplicas, oh Dios. Ahora también, Padre amado, te doy gracias, Señor, por mi vida, Señor, por mi hermana Amelia, que también les contaba yo a mis hermanos que hoy nos pudimos reunir en oración. Padre, gracias porque tú, Señor, seas guiando a mi hermana Amelia, guiándome a mí también con ese sentir de poderte buscar, de quererte agradar, de querer vivir para ti, servirte a ti, Señor. Que nada nos detenga, que nada nos entretenga, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, cada día en esa búsqueda contigo y cada día también los miércoles poder tener esa mañana de oración, Señor, esa mañana dándote gracias como todos los días, Señor. Permítenos, mientras estemos aquí, Señor, glorificar tu grandeza, exaltar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, Padre amado. Ayúdanos, Señor, cada día a consagrarnos más a ti, Señor. Danos, Padre amado, ese entendimiento, Padre, para entender tu palabra y poder, Señor, obedecerte, Padre, hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias por el día que pasó y bueno, nos permitiste estar en esta noche aquí adorándote, Señor, regocijándonos también, Señor, aquí delante de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Les invito, hermanos, a que me acompañen a leer dos textos de la palabra del Señor. Dos textos de la palabra del Señor. Yo voy a estarlo leyendo para todos. Así que, bueno, le voy a rogar que puedan cerrar los micrófonos. De igual manera, posterior a eso, vamos a estar orando por tres pastores. Los tres, bueno, son personas que conozco también, son hermanos de la Convención Bautista del Sur. Y los nombres son el pastor Laurencio Montero, que es el presidente y pastor general de la Asociación de Iglesias Bautistas Cunas. Él fue hospitalizado hoy. Fue hospitalizado hoy en el hospital oncológico. Por lo tanto, ya sabemos que tú tienes cáncer. También vamos a estar orando por el hermano pastor también. Fue misionero de la Convención de Brasil aquí en Panamá por muchos años atrás. El pastor Elvio Márquez fue diagnosticado con COVID-19 ahí en Brasil. Bueno, vamos también a seguir orando por la recuperación de Rebeca Frías. Sé que algunos de los que están aquí presentes la conocen. Vamos a orar por el pastor Roosevelt Arias, que también fue diagnosticado con COVID y él está recluido en el Hospital Modular de Albrook. Y por último, bueno, vamos a estar orando por Sayari Zamudio. Sayari Zamudio, sobrina mía. Ella fue llevada de urgencia por mi hermana al hospital porque tuvo un cuadro de vómitos y ese vómito está relacionado con un problema de gastritis y de reflujo que ella ha tenido desde niña. Y ahora de adulta, bueno, no sé qué desarreglos estará haciendo, pero le está complicando entonces para orar por ella. Pero antes, mis hermanos, quiero que me acompañen a las lecturas de estos dos textos del libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículos 17 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron.
no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y en el capítulo 15 del libro de los Hechos, capítulo 15, tenemos en los versículos 14, 15 y 17. Capítulo 15, versículos 14, 15 y 17. O mejor, vamos a estar leyendo del 14 al 17. Del 14 al 17. Y dice así: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Amén. Entonces, mis hermanos, les invito a que estemos orando por estas solicitudes de oración que tenemos aquí, por el hermano Laurencio Montero, como dije, pastor general de todas las iglesias bautistas cunas, que son un montón. Yo nada más le digo que hay iglesias cunas en Cunayala y fuera de Cunayala, hasta en Chiriquí hay, para que... Bien, entonces él está hospitalizado porque fue diagnosticado con cáncer en el oncológico. El pastor Elvio Márquez, como le dije, fue diagnosticado con COVID-19. La recuperación pues de la hermana Rebeca Frías de la Iglesia Bautista de allá de Veranillo. El pastor Roosevelt Arias, que también es de este grupo de iglesias cunas, él es pastor por acá por los lados de Lomacobá. También fue diagnosticado con COVID. Y por mi sobrina, pues, Sayari Zamudio. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque ¿a quién iremos? Señor, iremos a ti porque tú tienes palabras de vida eterna. Señor, en este momento, elevando nuestra voz y dirigiéndonos a ti, te ponemos delante de tu trono la vida de Laurencio Montero, del pastor Elvio Márquez, de la joven hermana Rebeca Frías, del pastor Roosevelt Arias y de mi sobrina Sayari Zamudio. Señor, Laurencio Montero es una persona que definitivamente, Padre, como él debiesen ser todos los pastores. Un pastor preocupado por su gente, un pastor amoroso, un pastor consejero, Señor, que nunca dijo que no, yo nunca he dicho que no, cuando alguien fuera de su iglesia o no, fuera cuna o no, le solicitaba algún consejo. Señor, nosotros sabemos que tus caminos muchas veces no son entendidos por nosotros, porque tus caminos son más altos que los nuestros, tus pensamientos son más altos que los nuestros.
Por lo tanto, muchas veces vemos situaciones como la de Laurencio, un hombre fiel, un hombre bueno, obediente a ti, diligente en tu obra y en tu servicio, cayendo, Señor, víctima de un tumor o de un crecimiento canceroso en su cuerpo. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de Laurencio. Te pedimos, Señor, que tú actúes en Laurencio de acuerdo a tu voluntad. Señor, no queremos pedirte algo que no sea conforme a tu voluntad. Mas, sin embargo, Señor, nosotros en este momento nos sentimos embargados por el dolor y la preocupación y también por el deseo de ver que él se sane. Así que te pedimos, oh Dios, tengas misericordia de Laurencio y que tú, oh Dios, le restablezcas, Padre, le restablezcas a su condición de buena salud, Señor, libre de cáncer. Señor, nosotros no dudamos de tu poder. Nosotros sabemos que tú eres el único que puede hacer desaparecer ese cáncer, así mismo como apareció en el cuerpo de Laurencio. También te pedimos, oh Dios, por el pastor Elvio Márquez, un misionero, oh Dios, que además de ser un misionero, Padre, llegó a ser amigo de muchos aquí en Panamá. Señor, llegó a ser una persona que donaba Biblias, donaba herramientas para estudio de tu palabra, donaba asuntos tecnológicos para buscar significados de la Biblia. Señor, fue un hombre que construyó muchas amistades. Señor, recuerdo tiempo atrás, cuando trabajaba en la librería Bautista, Señor, que él llegaba siempre con una sonrisa, siempre bromeando, todo un suramericano, pero al final siempre que terminaba diciéndonos esto y lo otro y obsequiándonos algún recurso para nuestro crecimiento en la palabra. Oh Dios, también ten misericordia de Elvio, que él pueda, oh Padre, recuperarse del COVID. Señor, que él pueda, oh Señor, librarse de esta enfermedad. Señor, que él en su cuerpo se le levante en su sistema inmunológico y pueda combatir, oh Dios, este terrible virus y pueda, Señor, convalecer de buena manera. Oh Padre, te doy gracias por la vida de Elvio. Lo que hemos sabido después que salió de Panamá fue que siguió trabajando en la obra, abriendo iglesias en el Paraguay, abriendo iglesias en el Uruguay y también abriendo iglesias en el mismo Brasil, Señor. Oh Padre, gracias por la vida de Elvio. Gracias, Señor, y te pedimos que le sanes también. También te pedimos, oh Padre, por la recuperación de Rebeca Frías. En la mañana escuchamos el audio de su papá diciendo que ahora puede mover la cabeza y puede balbucear algunas cosas, que es síntoma de que está escuchando y de que está entendiendo lo que se le habla. Oh Dios, nosotros no sabemos. Yo en lo personal no sé la causa por la cual mi hermana en Cristo, Rebeca, adquirió ese tumor. Solo tú sabes. Lo que sí sabemos es que permitiste, oh Dios, que pudiera ser operada, pudiera ser removido de su cuerpo eso, y que ahora está en recuperación. Padre, te pedimos, oh Dios, que las próximas noticias que escuchemos de Rebeca sea que esté, Señor, totalmente recuperada. Y esto para gloria tuya, Señor. Porque el regocijo que podemos nosotros obtener no es precisamente el fin por el cual oramos. El fin por el que oramos es para que recuperándose ella, sanándose ella, Señor, tú seas glorificado en medio nuestro. Tú seas glorificado aún por los que no te conocen y ellos digan, definitivamente esta gente busca a Dios, definitivamente Dios existe, definitivamente Dios tiene poder. Por lo tanto, Padre, te damos las gracias por lo que hemos escuchado de Rebeca, pero también te pedimos que tú la sigas sanando de manera completa, Señor, que ese decreto tuyo respecto a su recuperación, Señor, se dé
se dé como tú lo has establecido y ella pueda nuevamente estar en medio de lo suyo, pero con una visión totalmente diferente de la vida, Padre. Oh Señor, gracias. Gracias. Bendecimos tu nombre en este momento. También, oh Señor, por Roosevelt Arias, Pastor Cuna, Señor, una eminencia, un hombre que fue a estudiar al extranjero, fue profesor de griego en el Seminario Teológico Bautista, fue profesor de griego en el Seminario Reformado de Balboa. Señor, fue profesor de piano y de órgano de mucha gente, entre las cuales está mi esposa Gloria. Ella aprendió a tocar el órgano y el piano con él. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por la vida. Sabemos que Roosevelt es un hombre ya mayor, sobrepasa los 70 años, pero para ti no hay imposible, Señor. Nosotros te pedimos de manera humilde, oh Dios, que tú hagas también un milagro en la vida de Roosevelt Arias, que se recupere, aún a pesar de ser una persona de cuidado, de riesgo, con esto de la infectación del virus corona. Señor, glorifícate también en la vida de Roosevelt, así como lo has hecho durante toda su vida, así como lo has hecho a través de su pastorado, de su magisterio del griego en los seminarios teológicos de Panamá y también de su enseñanza de piano y de órgano con muchos hermanos de muchas iglesias aquí en Panamá. Te pedimos, Señor, que tú también te glorifiques en la vida de él. Por último, Señor, te pido por Sayari Michelle Zamudio, mi sobrina, Sayari Michelle Zamudio Tuñón. Señor, que ayer fue llevada al hospital producto de su crisis, de su reflujo y su gastritis. Señor, ella ahora está hospitalizada. Te pedimos que tú le permitas recuperarse porque ya no está vomitando, pero también, oh Dios, la cuides porque los hospitales hoy en día son también focos de infectación de cualquier cosa, de enfermedades de tipo nosocomial. Oh Dios, ten misericordia de Sayari y también, oh Padre, permite que Sayari pueda tener una experiencia contigo. Y cuando me refiero a experiencia contigo es que tú le hables al corazón, Señor, y que a través de la predicación de tu palabra ella responda creyendo a tu llamado, Padre. Responda diciendo, Señor, voy contigo. Oh Dios, yo conozco a Sayari desde bebé, la cargué. Y para mí sería muy triste escuchar noticias sombrías, tristes, como que murió. Eso me devastaría, Padre. Señor, porque a ella yo la llevaba desde temprano, desde muy pequeña la llevaba a la iglesia, cuando la mamá me permitía que la llevara. Pero Señor, yo sé que ella no te ha conocido, ni se ha rendido a tus pies. Te pido que tú le hables al corazón, tengas misericordia y que, oh Dios, esta nueva llegada al hospital sea para ella un punto de inflexión, un punto de decisión en su vida, Señor. Llévala a tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados y creer en ti. Gracias, Señor, por cada una de estas personas que hemos puesto delante de tu trono. Tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano. Nosotros solamente venimos ante ti y te las ponemos delante para que tú, oh Dios, determines lo que hay que hacer con ellos, lo que va a ocurrir con ellos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, habiendo orado, vamos a ahora aprovechar unos minutos para poder terminar de responder la pregunta que ya llevamos ya con esta sesión 3 semanas
Y esto es lo interesante, yo le voy a pedir a Juan que si puede prender su cámara también la prenda. Esto es lo interesante de esta metodología, hermanos, que se llama catecismo. El catecismo, para que todos sepamos, no es una metodología exclusiva del catolicismo romano. Quiero que sepan que el catecismo ha sido una forma de enseñanza muy dada en la historia de la iglesia. De hecho, las iglesias ortodoxas de Oriente, como la iglesia ortodoxa griega, la ortodoxa rusa, la armenia, la iglesia siria, la iglesia católica de Oriente, estas iglesias utilizan también el catecismo como forma de instruir a sus miembros. ¿Y el catecismo en qué consiste? Bueno, nosotros los que anterior a haber llegado a los pies del Señor y habernos unido a una iglesia evangélica que fuimos católicos, el catecismo consiste en formular una pregunta y desarrollar una respuesta. Entonces, el catecismo mayor de Westminster precisamente es un documento donde hay, y les digo para que tengan una idea, tiene un total de 196 preguntas con su respuesta, con la respuesta, hermanos, de contenido tan extenso como el que hemos tenido que ir dividiendo esto en 3 semanas. Y la pregunta que nosotros hicimos, que hizo el catecismo, perdón, es la siguiente. Dice, ¿qué es lo que las escrituras dan a conocer acerca de Dios? Y la respuesta es, las escrituras dan a conocer lo que es Dios, las personas que hay en Dios, sus decretos y la ejecución de sus decretos. Nosotros, por la base bíblica que conlleva cada uno de estos puntos, dan a conocer lo que es Dios. Vimos precisamente una serie de textos bíblicos y estuvimos explicándolo. Las personas que hay en la divinidad. Hablamos de los textos que hablan de la pluralidad de la deidad o la divinidad. Y dejamos entonces inconcluso por contestar y por desarrollar sus decretos y la ejecución de ellos. Cuando hablamos de los decretos de Dios, hablamos de pronunciamientos de Dios que se toman por orden de forzoso cumplimiento. Entonces, los decretos, como la Biblia también menciona ese término, siempre se le adjudican a Dios. Nosotros los seres humanos no podemos andar adjudicándonos esa característica, esa función o esa atribución a nosotros, porque nosotros no tenemos, como Dios, el poder de que a través de su palabra, de lo que Él dice, sean creadas las cosas. Nosotros vemos que en la Biblia Dios empezó a decretar desde la creación. Digo, sea la luz. Ese fue el primer decreto y fue la luz. Y vemos todo lo que el Señor siguió pronunciando, decretando y se fue dando. También Dios ha tenido decretos en cuanto al destino y desarrollo de la historia, y eso se ha venido concretando. Entonces, vamos a ver en esta noche ya lo que resta de la noche y lo que resta de la pregunta para contestar cuáles son los decretos de Dios y cómo se ejecutan esos decretos. Entonces, nosotros leímos Hechos capítulo 15, versículos 14 al 17, ¿verdad? Nosotros leímos Hechos capítulo 15, versículos del 15 al 17, y voy nuevamente a estarlo leyendo, hermano.
Y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Y este texto que hemos leído, hermanos, es parte de la discusión, si es que podemos usar la palabra discusión, que se da en el concilio de Jerusalén. ¿Qué ocurre en ese concilio de Jerusalén? En ese concilio se reúnen los apóstoles con Pablo y Bernabé para hablar acerca de las prácticas que debían cumplir los gentiles. Nosotros sabemos que en versículos anteriores hubo una situación en donde Pedro comparte la palabra a unos militares romanos, unos oficiales romanos que estaban en Cesarea, pero que también Pablo y Bernabé habían ido a Iconio y ellos entonces habían ido a Iconio y a Listra y habían compartido la palabra de Dios, y también los gentiles empezaban a creer al evangelio. Entonces, siempre en ese tiempo hubo un grupo pues de cristianos judíos que decían, bueno, ya que los gentiles también Dios les está dando el creer en el Mesías, entonces que guarden la ley, y estaban con la cosa, que guarden la ley, que se circunciden, que sigan los ritos. Y la reunión del concilio se basó precisamente en eso. Y una de las determinaciones que tomaron los apóstoles junto a Pablo y a Bernabé era que no se le exigiese a ellos ninguna cosa que ni siquiera los judíos habían sido capaces de sobrellevar o cumplir, sino que se les dijese que se abstuvieran de fornicación, de ahogado y de lo sacrificado a los ídolos. Dice, con eso basta. No le digamos a los gentiles que se circunciden como señal del pacto, porque nosotros sabemos que nuestra circuncisión es espiritual, tema que Pablo posteriormente desarrolla en sus epístolas. Pero entonces, en estos versículos, que estamos leyendo, habla de que Simón había comentado o había contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, entonces, dice que concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Muchos hebreos, al leer este texto que está en Amós, el profeta menor Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, decían, bueno, esto es una promesa para el pueblo de Israel, para los descendientes de sangre de Israel, para los que se circuncidan, no para los incircuncisos que no guardan la ley. Pero entonces vemos aquí apóstoles judíos que practicaban todas estas cosas, que al ver a los gentiles
convertirse a Dios, salir de los ídolos a Dios, siendo este apóstol Pedro, diciendo que esta circunstancia de los gentiles convirtiéndose a Dios concordaba con las palabras de los profetas, que el Señor iba a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y que iba a reparar sus ruinas y volverlo a levantar. Y que además de eso, que para esto, para que el resto de los hombres, ese tabernáculo de David se iba a levantar e iba a reedificarse, para que el resto de los hombres, es decir, los gentiles, buscaran al Señor e invocaran su nombre. Entonces, los apóstoles llegan y dicen, esto es precisamente el cumplimiento de esta profecía. Ahora bien, esta porción de la palabra termina diciendo, dice el Señor, que hace conocer esto desde los tiempos antiguos. Miren, cuando el Señor da a conocer las cosas desde los tiempos antiguos es porque ya lo ha manifestado, lo ha decretado y ha establecido que sea así y así va a ser. Entonces vemos que en la Biblia, cuando hablamos de quién es Dios, vemos que nos dice lo que es Él, cómo es su divinidad, pero también nos dice, y a través de la historia bíblica vemos a Dios determinando a través de su palabra, de sus decretos, lo que va a acontecer en la historia de los hombres. Y vemos que esto se ha cumplido. Nosotros estamos aquí, nosotros tres, somos un ejemplo de esos gentiles que el Señor ha podido extender su tabernáculo hasta nosotros y nos ha permitido buscar al Señor e invocar su nombre. Miren, una persona no digna de invocar el nombre del Señor moría irremediablemente. O si no moría, el Señor ni siquiera se inmutaba en escuchar sus palabras. Pero vemos que Dios desde los tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, ya había decretado, ordenado cómo iba a ser la salvación de los hombres. A través primero de un pueblo que se llama Israel y que iba a tener ellos unas escrituras que iban a estar revelando eso y que posteriormente ese compás Dios lo iba a abrir para los que no tenían ley, para que vivieran como si tuviesen ley, pero no una ley escrita en piedra, sino una ley escrita en nuestros corazones. Y esto, hermano, la salvación que nosotros tenemos y el proceso de santificación y crecimiento que tenemos es un ejemplo de los decretos de Dios. Además, pudiese yo decirle que el triunfo que va a tener Dios al final de los tiempos sobre el mal y la aplicación de sanciones y juicio a cada persona según lo que haya hecho, también es un decreto divino que se va a cumplir y va a tener un momento, como dicen aquí en Panamá, de cumpleaños y se va a establecer. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Que la Biblia nos habla de un Dios que es tan soberano que ya determina cómo van a darse las cosas a través de sus pronunciamientos y palabras. Pero también dice esta pregunta del Catecismo Westminster que la Biblia nos enseña a ver cómo se ejecutan los decretos. Y yéndonos entonces al capítulo 4 de Hechos, que fue uno de los pasajes que leímos, del versículo 17 al 28, vemos la circunstancia de Pedro y Juan ante el concilio de ancianos de Jerusalén, siendo ellos amenazados y presionados a no seguir predicando el nombre de Cristo,
a lo que ellos le responden, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y sigue diciendo el texto que les amenazaron, pero no les hicieron ningún castigo físico por temor a la gente, porque la gente sabía que si le veían alguna marca, ellos lo azotaron allá adentro, pero la gente iba a protestar. ¿Por qué? Porque la acción que se hizo a través de Juan y Pedro fue una acción evidente. Todo el mundo constató que ese hombre no se podía parar y que por eso era mendigo y que tenía más de 40 años y que ahora caminaba. Entonces, vemos pues que esta circunstancia se da en eso. Y seguimos leyendo desde el versículo 23 y dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, y aquí vamos a encontrar la clave, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. El decreto de Dios, que era que se completara la salvación de los que iban a creer posteriormente, a través de la muerte de Jesús, fuese hecho, cumplido, fuese ejecutado a través de Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quiénes mataron a Jesús? Bueno, lo mataron de hecho por comisión los romanos. Pero ¿quiénes instigaron la muerte del Señor? Los judíos. Precisamente el consejo de ancianos en ese tiempo, que estaba compuesto por Anás, por Caifás y por un grupo de viejos sacerdotes de esa época. Pero también participaron de ello las autoridades civiles, la autoridad civil judía llamada Herodes y la autoridad civil romana llamada Poncio Pilato. Dios hizo que el decreto del cumplimiento de la muerte de Cristo en la cruz para confirmar la salvación fuera ejecutada a través de este grupo de personas, de estas personas que mencionamos: Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, que eran los romanos, y el pueblo de Israel. Mis hermanos, los decretos de Dios se cumplen. La pregunta es, ¿cómo se ha cumplido en nosotros el decreto de haber creído en el Señor cuando Dios dijo, Ana Camilo creerá en el Señor? ¿Cómo se cumplió ese decreto? Bueno, la única que nos puede decir eso es Ana. Las circunstancias que se dieron para cuando ella recibió el mensaje del Señor y empezó a ver en ella, en su interior, una inquietud respecto a eso que se había predicado. ¿Cómo fue que se ejecutó precisamente el llegar a la salvación en Juan? Bueno, solamente Juan puede decirnos. ¿Cómo fue que se dio esa concreción de el haber creído en el Señor en mi vida? Bueno, yo les puedo contar. Yo me acuerdo que estaba en la escuela y yo era católico practicante. Yo iba todos los domingos a misa. Y me acuerdo que un compañero me leyó Apocalipsis
y yo le tenía un terror ya cultural al libro de Apocalipsis, porque eso me daba miedo. Y entonces él me dice que los que no habían creído y los que tenían en su frente la marca de la bestia iban a ser echados en el lago de fuego. Nomás le comento que yo esa noche no dormí. Yo tuve pesadillas. Yo me veía a mí nadando en el lago de fuego. Y eso me llevó a tener una preocupación y prácticamente una paranoia. Recuerdo que posteriormente, conversando con él, ya que él me había inoculado pues esa inquietud, él me comparte el evangelio y me dijo que el evangelio había que creer en el Señor, que había que nacer de nuevo. Y le digo la verdad, hermano, él era un niño igual que yo, era un joven igual que yo, yo no tenía conocimiento absoluto de la palabra, él tenía algo de conocimiento, pero él simplemente me leyó eso, no me dio mucha explicación y eso me atormentó. Entonces Dios ejecutó ese decreto en el cual estaba incluido que yo creyera de esa manera. Lo que el Señor decreta, y es el único que decreta, el único ser que decreta, siempre se lleva a cabo, siempre se cumple el decreto que él establece. Hermanos, nosotros no podemos estar permitiendo, ni consintiendo, ni aceptando que haya personas que estén orando y que digan decreto. O sea, hermano, nosotros tenemos que parar eso. Si lo están haciendo enfrente de nosotros, decirle, oye, mira, Dios no va a escuchar nada de lo que estás diciendo. Primero, porque cuando uno ora, uno tiene que ir de manera humilde, y segundo, el único que decreta es Dios. Cuando están estos predicadores, pseudo predicadores, decretando, uno no puede creer, uno no debe creer a lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque les va a fallar. El único que habla y se cumple lo que habla es Dios. Y ningún ser humano es Dios. Y si regresamos a la pregunta que se nos hizo, en el catecismo dice, ¿qué es lo que las escrituras dan a conocer acerca de Dios? Lo que las escrituras dan a conocer acerca de Dios es precisamente quién es Dios, las personas que hay en la divinidad, sus decretos y la ejecución de sus decretos. Cuando la Biblia da a conocer qué es el hombre, no habla de que el hombre tiene potestad de decretar. Normalmente lo que la Biblia dice del hombre es que el hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Así que, mis estimados hermanos, en esta noche concluimos pues la respuesta de esta pregunta número 6. Y hermanos, le comento aquí a la hermana Ana, el día que íbamos a empezar a desarrollar el catecismo, yo había programado contestar 6 preguntas y me di cuenta que iba a ser imposible, porque las respuestas que brinda y el sustento bíblico que ofrece la respuesta, que ofrece el catecismo, es muy extenso. Por lo tanto, esas 6 preguntas, igual de extensas que esta, no iban a ser contestadas todas juntas en esa noche. Así que bueno, hoy terminamos después de 3 semanas, después de 3 sesiones, perdón, la pregunta número 6. La pregunta número 7, que sería ya para la próxima semana, es ¿qué clase de ser es Dios? Así que anotémosla por ahí y esperemos pues con ansias, con avidez, la respuesta de esto que vamos a estar nosotros respondiendo. ¿Qué clase de ser es Dios? Y cuando nos reunamos, vamos a ver, wow, nos va a tomar entonces como 5 semanas, porque aquí se están enumerando varios atributos de Dios y todos tienen una serie variada de textos bíblicos sustentando los atributos de Dios. Así que bueno, vamos entonces a estar pasando un último periodo de oración y no sé si hay alguna otra petición que alguno de ustedes tengan para poder orar por ellas. Entonces, si tienen alguna petición para terminar en oración, la pueden decir, aquí la anotamos y oramos todos juntos por ella.
¿Alguna petición, hermanos? Bueno, yo le voy a pedir a Juan. Juan, te voy a pedir que tú estés por tu hija Natasha. Bueno, hermano, yo en este momento, la verdad, tengo muchas peticiones, pero principalmente orar por esta migraña que me agarró desde hace como 3 horas y me tiene fatal. Sí, eso debe ser bien incómodo. Ay, sí, es bien incómodo. Entonces, quiero que me ayuden ahí, me apoyen en oración, por favor, para que el Señor tenga misericordia y me ayude con esto. Bien, vamos a hacer algo. Yo le voy a pedir a la hermana Ana que ore por la petición de Juan. Juan estaba pidiendo por su hija. Juan tiene una hija que se llama Natasha y entonces él está pidiendo, es una niña. ¿De cuántos años, Juan? 7. 7. 7 años. Juan no vive con ella. 7 años tiene la niña. Tiene el micrófono. ¿Qué tiene Natasha en especial? Juan, ¿qué tiene Natasha? Ella es asmática. Y quiero que yo me la proteja, pues, que ella está más delicada si le da el COVID. Bueno, además de eso, Ana, Natasha no está viviendo con Juan. Ahorita hay una circunstancia ahí bien tensa entre la mamá de Natasha y Juan. Entonces, la niña no está viviendo con Juan. Así que para que tomes en cuenta eso, pues también por la hora de oración. Entonces, Juan, te voy a pedir que ores por la situación de migraña de la hermana Ana. ¿Oyó? Y entonces yo voy a estar orando ya para finalizar por la situación política del país, económica y todo lo demás, y por todo lo que tiene que ver con esto del COVID. Que al final termino sin entender si es que nos estamos recuperando o si es que vamos a salir o no. Porque a veces dan números como que sí estamos saliendo y después dicen que hay un montón de gente infectada. Entonces yo no entiendo, honestamente no entiendo. Yo tampoco entiendo, esto es algo raro. Sí. Más pareciera como que fuera manipulación de la información, cosas raras. Sí, entonces, bueno, vamos a ir en ese orden. Hermana Ana, ore por Natasha y por lo que le hemos explicado, pues, de la circunstancia de Natasha, su enfermedad y el asunto de la relación familiar. Juan, vas a orar por la migraña de la hermana para que Dios, pues, la desaparezca, y yo termino orando entonces por el país y por la situación de salud de COVID. Oremos. Ok, oremos. Padre amado, seguimos, Señor, aquí, clamando delante de ti, Señor, ya que somos tus hijos, nos acercamos confiadamente a ti, Señor, porque tú nos has dado, Padre amado, esa entrada, Padre amado, que nos acerquemos a ti confiadamente, y por eso creemos, Señor, que nos podemos acercar confiadamente, porque hemos sido adoptados como hijos, aún sin merecerlo, Señor. Confiamos que tú oyes nuestros clamores, Señor, y entonces por eso, Señor, estamos aquí delante de ti, oh Dios, rogándote, suplicándote, Señor, y dándote gracias. Padre, ahora prosigo, Señor, a poner en tus manos la vida de Natasha, la hija de Juan, nuestro hermano Juan. Padre amado, para que tú seas glorificándote en la vida de Natasha, Padre, conforme a tu voluntad, Padre eterno, que tú le ayudes a Natasha con ese problema de asma que ella presenta, Padre. Sé tú, Señor, Padre eterno, dándole la sanidad, Señor, que seas tú, dando sanidad sobre Natasha. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, en esta hora, pero no sabemos, Señor, cuál es tu propósito con esa enfermedad que presenta Natasha, con el problema de asma. Padre amado, nosotros rogamos que seas tú, Señor, sanándole, oh Dios. Ella quedó picante. Te damos gracias, Señor, por ella. Te damos gracias, Padre, porque tú tomes control.
tú, Padre amado, dirigiendo, Padre eterno, a los médicos que tratan a Natacha, Señor, que finalmente sean ellos encontrando la causa y encontrando la medicina adecuada para que Natacha se cure, Padre. Sabemos Sí, que Señor. Y bendito Dios. Padre, muchos niños han sido curados de asma, Padre eterno, Así es, como van Padre. creciendo. No sabemos cuál es el problema y la circunstancia de Natacha, pero confiamos en que tú eres misericordioso y puedes obrar en la vida de Natacha, Señor. Padre, también te entrego la situación de Juan y su pareja, ya que no vive Natacha ahora con su papá. Tú conoces las circunstancias, Padre, el por qué ha sido Natacha separada del lado de Juan. Yo desconozco la situación, Padre, pero tú sabes, Señor, qué es lo que ha pasado, por qué se ha presentado esa ruptura. Señor, te pido que seas tú, Padre amado, tomando control, Señor, de esa situación, que si en las manos de Juan está hacer algo para remediar, Señor, lo que haya sucedido, permítele a Juan, Señor, poderse manifestar de forma correcta para, Señor, entonces poder tener una mejor relación y poder tener volver a tener a Natacha a su lado. Padre, permítele a Juan ser un buen padre para con Natacha. También, Señor, oh Dios, en tus manos está esa situación, Padre. Obra, Señor. Te pido en tu infinita misericordia, Señor, que restaures esa relación, que restaures, Señor, ese hogar, Padre amado. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, gracias, Señor, por permitirnos ante todo, Señor, estar aquí, Señor, un miércoles más, llenándonos de tu palabra, Señor. Agradeciéndote, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, de nuestros hermanos que están presentes y los que no están presentes por alguna razón, Padre. Circunstancias, guárdalo y guíalo, Padre. Padre, te pido, Señor, que la hermana, Señor, tenga esa dolencia, Señor, que tiene, Señor, se la sane, Padre, para que esa dolencia de dolor de cabeza desaparezca, Padre. Siempre, Señor, pidiéndote permiso, Padre, porque sabemos que tú puedes hacer todo, Padre, que tú das el hacer y el querer, Padre, que todo sea siempre tu voluntad, Señor. Señor, te pido para que ella también tenga paz, tenga paciencia, Padre, por cualquier situación, Señor, que podría ser que la están afectando, sea o no, Padre, que siempre sea que recurra a ti, Padre, porque tú eres único, Padre, y que cada uno de nosotros también tengamos esa posición, Señor, delante de ti, Señor, de poder recurrir siempre a ti. Te lo pido, Señor, en nombre de Jesús, Señor, amén. Amén. Seguimos orando y en este momento por nuestro país, Padre. Oh Señor, en verdad que tú nos dices en tu palabra que oremos cada vez que nos reunimos por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es agradable a ti, Señor. Y definitivamente, oh Dios, nuestros gobernantes, oh Padre, necesitan la guía tuya. Oh Padre, cambia el corazón de muchos que están ahorita montados en la jefatura del gobierno que está administrando este país. Señor, sabemos que en todos los gobiernos hay gente que se aprovecha y que quiere utilizar su posición para beneficiarse ellos y no para beneficiar al pueblo. Te pedimos, oh Dios, que estos gobernantes, Padre, honren al que los puso en ese sitio que eres tú. Oh Dios, permite que ellos, oh Padre, se arrepientan de sus pecados. Y también, Padre, te pido que si alguno de ellos deshonra a través de malas prácticas la posición en la que tú lo tienes, Señor, sácalo y quítalo de ahí.
Señor, te lo pedimos esto de manera muy franca y honesta, Padre. Te pedimos que tú saques de los gobiernos de nuestro país esa gente malintencionada y esa gente que no le interesa a la población, que no interesa a la población, que los que quieren llenarse, que comete corrupción y que terminan condenando a la miseria a la población. Oh Padre Santo, ten misericordia de nosotros los panameños, que también somos los que estamos gobernados. Ten misericordia de todo aquel que reside en nuestro país y que por residir en nuestro país, no siendo panameño, oh Dios, está también recibiendo los embates de una mala administración. Oh Padre, ten misericordia de nosotros aquí en Panamá. Permite, oh Dios, que en Panamá, oh Padre, los ciudadanos entremos en razón y podamos humillarnos delante de ti. Señor, que nos humillemos delante de tu presencia y que reconozcamos, Señor, que tú eres Dios, que sin ti nada somos, que tú eres quien dirige los destinos de la historia del hombre, de este planeta, y que tendremos que dar cuenta ante ti cuando estemos precisamente en el juicio que tú vas a tener con todos los hombres. Padre, también te pido por esta situación de COVID, como todos los otros lugares del mundo, Panamá también se ha visto afectado. Oh Dios, muchas veces no conocemos, no entendemos los informes que dan. Hay días que nos alientan y otros días nos desalientan. Te pedimos, oh Padre, que tú tengas misericordia y que sea por tu mano, Señor. Y que sea también en cumplimiento de tu decreto que ya esta pandemia termine, Padre. Padre, nosotros sabemos que tú has permitido, que tú has establecido que seamos afligidos de manera general en todo el planeta por esta situación del COVID. Pero, Señor, también nosotros sabemos que este mal no va a ser para siempre. Te pedimos entonces que nos ayudes, Señor, quitando ya esta circunstancia. En verdad que es algo que nos está afligiendo. Es algo que nos está, a muchas personas está enloqueciendo. A muchas personas está desesperando. Oh bendito Dios. Haz volver de nosotros esta aflicción del COVID. Ten misericordia, Señor. Pero permite que habiendo quitado el COVID, nosotros no retornemos a una normalidad, Señor, con esta mente y actitudes altivas que tenemos, sino que arrepentidos todos contigo. Señor, te agradecemos por este tiempo de oración que tú nos has permitido tener. Gracias porque habiendo sido solamente 3, tú te has glorificado. Tú también has edificado nuestras vidas a través de la palabra tuya. Señor, a través de conocer quién eres tú, las personas que hay en tu divinidad, tus decretos y cómo tú ejecutas tu decreto, Señor. Gracias. Gracias. Nosotros simples mortales indignos, tú nos estás mostrando, Dios, las riquezas de tu gloria, las riquezas de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores y no tan solamente oidores también. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te agradecemos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, hemos pues terminado esta reunión de oración. Solamente les invito para que Dios mediante, si el Señor así lo quiere y nos da vida, podamos la próxima semana poder reunirnos y poder también tener otro tiempo, separar otro tiempo para orar juntos como comunidad, como hermanos, como grupo.
Yo por mi parte me despido y les bendigo pues, en el nombre del Señor. Que descansen, Amén, hermano. que descansen y Muchas que el gracias. Señor esté con ustedes. Gracias, gracias a usted, hermana, por participar. Amén, amén. Ok, hermano. Saludos y bendiciones, mi hermano. Saludos. Chao, Salud y Juan, bendiciones, bendiciones. hermanos. Amén. Bendiciones, hermana. Saludos, hermano César. El Bendiciones. domingo, Dios mediante, o si tienen alguna pregunta, bueno, la pueden hacer a través del Skype. Del Skype, no, del WhatsApp. Bueno, bendiciones, Juan. Amén.